El niño no sabe lo que pasa, el inconsciente lo sabe. El niño lo único que sabe es que le están haciendo algo que le está mal y le produce dolor. El niño de 3 o 2 o 4 años no tiene la conciencia de que lo que le están haciendo es un acto malo, pero es algo que le genera malestar. Y tenemos diferentes situaciones en abuso, porque muchas personas creen que abuso sexual es sinónimo de violación. Violación es el grado mayor del abuso sexual. Abuso es exponerlos a ver películas pornográficas, exponerlos a ver un órgano sexual. Abuso sexual es que el niño duerma en la cama cuando mamá y papá están teniendo relaciones sexuales en la cama. Esa es una situación de abuso y también se denomina colecho, que también está penado por ley, que muchas personas no lo saben. Y en abuso tenemos el tema del secreto en los niños. Los niños no cuentan el abuso por dos motivos. Uno, por una manipulación psicológica, generalmente dada por el padre o el tío, donde porque sos linda, vos tenés la culpa. O sea, hay un daño psicológico muy grande por el cual se instala lo que denominamos el secreto y el niño no puede hablar de esa situación. Y la otra es el chantaje. Si hablas, yo le voy a matar a tu mamá, le voy a matar a tu papá. Entonces, por eso está instalado el abuso y son muy pocos los niños que denuncian. Y generalmente lo denuncian cuando ya son más grandes. Otro de los problemas que tenemos en abuso es que esa exposición genera el mismo daño que una violación y no es demostrable. Entonces, no la podemos denunciar, porque denunciar una situación de abuso donde no hay penetración es volver a hacerle pasar al niño o a la niña en una situación de abuso en manos de abogados. Porque para la ley, si no hay algo tangible y demostrable, no se puede hacer nada. Entonces, todos los niños que están siendo víctimas de abusos tenemos muchos problemas para poder denunciar a los abusadores.